Puse a grabar. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con el capítulo de leyes de la química, ¿sí? Y con esto lo que concierne a todo lo que es reacciones químicas, estequiometría, balanceo de ecuaciones, etc. Hoy, por pedido de la profesora Lisandra Biglione, voy a cortar 2 y 25, ¿sí? Porque después tienen, creo que una clase con ella, ¿sí? Solamente por hoy. Así que bueno, de última, revean el video del viernes de la clase de la comisión 2 y 3, por el pedacito que nos quede sin terminar de esta clase. ¿Está claro? Bien. Comparto pantalla, vamos al PowerPoint primero. ¿Se ve de fondo? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, vamos a ver un poquito lo que son las leyes de la química, ¿sí? Este capítulo va a comenzar ahora y se va a desarrollar todo el año porque tenemos varias leyes, ¿sí? Fundamentalmente acá vamos a ver todo lo que concierne a reacciones químicas en general, ¿sí? Después vamos a ver justamente las leyes que tienen que ver con estos elementos que se denominan gases, y después vamos a entrar en los procesos termodinámicos, ¿sí? O sea que ahí vamos a ver varias leyes, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado muchas veces de no confundir, por ejemplo, la ley de conservación de la masa, que es la ley de Lavoisier, con el principio de conservación de la energía, ¿sí? Que son similares, pero justamente no se refieren a la misma sustancia. Bien. Vamos a ver primero la ley de Lavoisier, ¿sí? O ley de conservación de la masa. ¿Qué es lo que dice esta ley en términos sencillos, ¿no? Que en cualquier reacción química, ¿sí? La masa de las sustancias que se denominan reactivos o reactantes terminan siendo masa de productos, ¿sí? Esto quiere decir que la masa se puede de alguna manera hacer reaccionar entre sí, ¿sí? Pero en las reacciones químicas la masa se transforma, ¿sí? Entre átomos cuando reaccionan, y cuando culmina la reacción química vamos a ver que la masa se conserva, es decir, que no hay pérdida de masa. Ustedes me pueden decir, pero en una reacción química a veces se forman gases, y cuando yo examino la masa del producto final, la masa es menor. Sí, obviamente, porque hay un gas que se formó, y ese gas se puede haber expandido a la atmósfera y no lo contamos como moléculas que en sí estaban presentes en los reactivos, pero ya no están en el producto porque, de alguna manera, si yo no tengo la forma de poder almacenar ese gas y después medir la masa gaseosa, obviamente la masa total va a ser distinta. Pero siempre la masa se conserva, ¿de acuerdo? Acá tienen, por ejemplo, una reacción entre el sodio en estado sólido más el flúor en estado gaseoso. Esto se coloca obviamente en un recipiente de reacción y nos da un producto que es el fluoruro de sodio, una sal, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lee esta ecuación? Se lee que cuando 2 moles de sodio sólido reaccionan con, fíjense que acá no hay ningún número, pero por una cuestión de, digamos, de coherencia, ya sabemos que adelante del flúor hay un 1, que no se escribe en química, ¿de acuerdo? Entonces, cuando 2 moles de flúor de sodio sólido reaccionan con 1 mol de flúor gaseoso, nos dan, o dan como producto, esa es la flecha, 2 moles de fluoruro de sodio sólido. Si vamos a la tabla periódica, ¿sí? Busquen ustedes por favor, ya que tienen ahí, ¿cuánto es la masa de 1 mol de sodio? O sea, ¿cuánto es la masa molar del sodio? ¿Sí? ¿Cuánto es? Vamos. Ustedes tienen que estar cancheros con esto. ¿Cuánto es la masa de 1 mol de sodio? Sodio está en el grupo 1, periodo número 3. 11. No, la masa molar, ese es el número atómico, ojo. Perdón. 23. 23, ¿sí? Como tengo 2 moles, son 46 gramos, ¿de acuerdo? Siempre tengo que pensar que la masa molar, ¿sí? Del elemento, cuando hay un 2 adelante, se multiplica al elemento por 2,
¿sí? Entonces tengo 2 moles de sodio, 46 gramos. ¿Cuánto es la masa de un mol de flúor atómico? 19. 19. Pero tengo en el flúor, que en la naturaleza lo tengo como flúor gaseoso, tengo 2 moles. Por ende, 38. ¿Sí? ¿Cuánto sería si sumo la masa del flúor más la masa del sodio? 19 más 23. 42 y 42. sería 42 por por 2, 84. ¿De acuerdo? 84 gramos corresponderían a los 2 moles de flúor gaseoso. Y si sumo, fíjense, la masa de los 2 moles de sodio más la masa del flúor gaseoso, también me da 84. 8 y 6, 14, 4 y 3, 7 y 1, 4. ¿De acuerdo? Esto refuerza lo que les dije recién. La masa de los reactivos termina en este caso siendo masa de un producto. Es decir, la masa no se crea ni se destruye, sino se transforma. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con esto? Pregunten ahora. En los ejercicios van a ver que siempre que tenga una reacción química, esto es una reacción química, ¿sí? Primero conviene balancear o equilibrar la ecuación, que es lo mismo, ¿sí? Y luego hacer el cálculo en masa, ¿sí? Para hacer los ejercicios. Porque estas son las masas de reacción. Generalmente a ustedes les van a dar, por ejemplo, no sé, qué sé yo, 100 gramos de sodio, ¿sí? ¿Cuántos gramos de fluoruro de sodio, ¿sí? Se forman teniendo en cuenta que el flúor no es un reactivo limitante. En esta asignatura, más adelante vamos a ver un poquito de reactivo limitante. Yo ahora no lo pongo en esta parte, porque generalmente en los parciales traía problemas, ¿sí? Lo de reactivo limitante. Entonces lo saqué. Acá tiene lo mismo, ¿sí? ¿Qué es la palabra estequiometría? Estequiometría define que cuando una reacción química se presenta de esta manera, debe de ser balanceada y equilibrada, ¿sí? Este 1 está puesto porque es la imagen que yo bajé de internet, habría que borrarlo, ¿sí? Pero el 1 no se escribe en química, ¿de acuerdo? Entonces, esto es que cuando un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno, me da 2 moles de amoníaco. Fíjense que está balanceada porque acá tengo un 2, 2 por el nitrógeno me da 2, y acá tengo 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Está balanceada, ¿de acuerdo? Está balanceada en moles, está balanceada en gramos, porque 28 gramos, ¿sí? Son 2 moles de nitrógeno, 6 gramos son 6 moles de hidrógeno atómico, y 34 gramos son 2 moles de amoníaco, porque el amoníaco es 14 más 3, 17. Y este numerito de acá abajo es el número de Avogadro. Avogadro, ¿sí? Propone, eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, ¿sí? Entre una de las cosas, que un mol de cualquier sustancia, ya sea atómica, molecular o electrones, siempre contiene la misma cantidad de partículas, es decir, 6,02 o 0,22, lo pueden encontrar en los libros, por 10 a la 23 moléculas. Si fueran átomos, son 6,022 o 0,2 por 10 a la 23 átomos, y si fueran electrones o iones, es exactamente lo mismo, ¿sí? Siempre un mol de sustancia. Y en condiciones normales de temperatura y presión, es decir, a 0 grados centígrados y una atmósfera, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿sí? En condiciones normales de temperatura y presión. Acá está mal esto, no sé por qué han puesto, esto después lo voy a corregir. Son 22,4. Bueno, no importa. Bien, ajuste o balanceo de ecuaciones. Acá es cuando tienen que ver. Sí, sí.
¿Puedes volver a repetir la definición de estequiometría? Sí, estequiometría se refiere a que cuando una reacción química se da de esta manera, debe ser equilibrada o balanceada, ¿sí? Eso responde a la ley de Lavoisier. Entonces, los moles o los gramos que están del lado de los reactivos, ¿sí?, tienen que corresponder a los moles o a los gramos que están del lado de los productos, ¿sí? Porque la masa no se crea ni se destruye, se transforma. Por eso una reacción estequiométrica es la que responde justamente a un equilibrio entre la masa de los reactivos y la masa del o los productos, ¿sí? Ustedes van a ver que si uno pusiera el tema de reactivo limitante, justamente cuando uno utiliza un reactivo limitante no hay reacción estequiométrica, porque uno de los dos va a sobrar, ¿sí? Y va a quedar como un remanente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo hiciste para fijarte si estaba equilibrada esa ecuación? Tipo, que hiciste unas multiplicaciones, pero no sé bien cómo la dividiste. No, es más fácil, mira. Vamos al Paint. Ahí está. Pues si no, no lo van a ver ustedes. ¿Se ve el Paint de fondo? Sí. Sí. Bien. Sí. Yo escribo, por ejemplo, acá no puedo poner subíndices en este formato de programa. Nitrógeno más hidrógeno, pero piensen que el 2 es un subíndice, ¿no? Que eso me da amoníaco. ¿Está claro? Esta es la reacción sin balancear. Hay varias formas de balancear, hay 3, ¿sí? La más fácil es por tanteo. ¿Qué quiere decir tanteo? Me fijo qué hay de un lado y qué hay del otro. Entonces, acá del lado de la izquierda de los reactivos tengo 2 nitrógenos, ¿no? Y acá tengo uno solo. Bueno, coloco un 2 adelante. El 2 no solo multiplica al nitrógeno, también multiplica al hidrógeno. Es decir, es como si ustedes pusieran un paréntesis en un enunciado matemático. Si yo pongo 2 que multiplica a 3 más A, me va a quedar 6 más 3A, porque el 2 multiplica a todo lo que está dentro. ¿Está? Bien. Como el 2 multiplicó al hidrógeno y ahora tengo 6 hidrógenos, bueno, colocando un 3 acá adelante ya me quedó balanceado. ¿Te das cuenta? Tengo Ah, bien. 2. 3 por 2, 6. 2. 2 por 3, 6. Bien, ¿Sí? listo. Otra. Sí, sí. Por ejemplo, para ver qué sé yo. Suponete que tenga zinc más hidrógeno gaseoso. Que esto, no, más clorhídrico. Al revés. Más clorhídrico que me da cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. Una reacción de desprendimiento, ¿sí? Acá el zinc, que es un metal, elemento de transición, reacciona en medio ácido, se forma una sal que es cloruro de zinc, una sal no oxigenada, y me desprende hidrógeno. Entonces, zinc tengo 1, y acá tengo 1. Cloros tengo 2, y acá tengo 1. Bueno, pongo un 2 acá adelante. Entonces tengo 2 cloros, 2 cloros. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Ya te quedó balanceado. Hay otras que son más difíciles. Por ejemplo, carbono 3, hidrógeno 6. Profe, una pregunta. Sí. ¿Viste que hay algunas fórmulas que tienen un 2 adelante del todo? ¿Eso también cuando lo balanceas? Como un 2 adelante del todo. Adelante del zinc, ¿viste? A veces tiene algún número. ¿Eso es por cuánto hay que multiplicarlo? Claro. A esto se le denomina coeficiente estequiométrico. Esto multiplica a todo lo que está a su derecha. Pues acá tenés 2 hidrógenos, 2 cloros. ¿Está claro? Acá tenés 3 hidrógenos. Por 2, 6. Y acá tenés 2 por 3, 6 hidrógenos. El 2 multiplica todo lo que tiene a la derecha, ¿sí? Acá como tenés un 1, que no se escribe, ¿sí? Que ahí en la filmina está mal, después hay que arreglarlo eso, ¿sí? Ese 1 multiplica el nitrógeno, pero son 2 nitrógenos. Entonces acá tenés 2 nitrógenos, ¿sí? Vamos a esta.
carbono 3, hidrógeno 6, más oxígeno, una reacción de combustión. Típica, que me da dióxido de carbono y agua. Bueno, tengo 3 carbonos, y bueno, empiezo por el carbono, 3. Tengo 6 hidrógenos, pongo un 3 acá adelante. Entonces, tengo 3 carbonos, bárbaro. 3 por 2, 6 hidrógenos, esto está balanceado ya. Ahora me queda balancear el oxígeno. 3 por 2, 6, más 3, 9. 9. 9. Si yo pongo un 9 acá adelante, 9 por 2 es 18, ¿no? Entonces puedo Sí. poner en los gases diatómicos, me puedo tomar esta licencia de poner 9 medios. 9 medios por 2, ¿cuánto es? Hagan un papel, chicos, vamos. 8. 9 medios por 2 es 9. Se cancelan los 2, ¿sí? La puedo dejar así. Es 4.5 por 2, ¿no? No, no es 4.5, es 9 medios. Que no es lo mismo, Ah, ¿sí? Porque justamente en los gases diatómicos vos podés tomarte esta licencia. La podés dejar así perfectamente. O podés multiplicar a todo por 2. Con lo cual el medio este sale. ¿Está claro? Y fíjate que también está balanceada. 2 por 3, 6 carbonos. 6 carbonos. 2 por 6, 12 hidrógenos. 6 por 2, 12. 9 por 2, 18. 6 por 2, 12. Y 6, 18. Esta ecuación que está abajo es la misma que está arriba, pero con el doble de masa. O el doble de moles. Pero es la misma. No cambia. ¿Quedó claro? Pero así, Sí. en la primera, ya está bien. ¿Sí? No haría falta esto. A veces uno por comodidad lo hace, pero no hace falta. ¿Se no entendió? entiendo cómo sabes que hay que poner en 9 medios. Porque acá vos tenías 3 por 2, 6 y 3, 9. Tenés acá, ¿no? Sí. 3 por 2, 6, por 3, 9. ¿Qué número? ¿Sí? ¿Qué número vas a poner acá para que te quede 9? No sé. Porque si vos ponés 9 medios por 2 es 9. Ah, Profe, ¿Sí? yo antes cuando hacía eso ponía 4,5 y después en la de abajo ponía el 2 adelante y ahí multiplicaba todo y me quedaba 9 abajo. Sí, pero 4,5 no existe en química, corazón. Ah, No hay ok. 4,5 moles. No, está mal eso. Bueno, Y son números enteros. Ahora lo vas a ver en la ley de Proust. ¿Sí? Bien. Vamos al PowerPoint otra vez. Bien. Entonces, ¿qué sería ajuste o balance de ecuaciones? Que es lo que acabo de explicar recién. Las ecuaciones químicas deben ser ajustadas de forma que se cumpla la ley de conservación de la masa. O sea, es para poder cumplir con esa ley en realidad. Debe de haber el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación de reactivos y productos. Entonces, acá tienen, por ejemplo, esto es etanol. Profe. Sí. ¿Se ve, profe? Yo No. no veo el PowerPoint. No lo veo. Ahí. ¿Ahora Sí, se sí. ve? Bueno, les decía, fíjense, esto es etanol. Cuando el etanol reacciona con oxígeno, me da dióxido de carbono y agua, una reacción de combustión cualquiera. Si cualquier compuesto orgánico, ¿sí? En presencia de un foco de ignición, un fósforo, una llama, cualquier cosa, una chispa, ¿sí? Como el oxígeno es un comburente que está en la atmósfera,
combustiona y me da dióxido de carbono y agua. ¿Está claro? Entonces, fíjense, un mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno para darme 2 moles de dióxido y 3 de agua. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2 carbonos. Y acá tengo 2. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 3. Y 2, 5 y 1, 6. 3 por 2, 6. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3 por 2, 6 y 1, 7. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4, perdón. Y 3, 7. Entonces tengo lo mismo de un lado y lo mismo del otro. ¿Sí? Un mol de etanol reacciona con 3 moléculas de oxígeno o 3 moles de oxígeno. Me da 2 moles de dióxido de carbono y 3 de agua. ¿Sí? Así se lee la ecuación química. Cuando un mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno para dar, ¿sí?, 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Esta es la reacción molar. Fíjense que en masa, después háganlo, les tiene que dar lo mismo. Si ustedes colocan, van a la tabla periódica y se fijan cuánto es la masa del etanol, más la masa de 3 moles de oxígeno, me tiene que dar la masa de 2 moles de dióxido de carbono más las 3 de agua. Hagan después la prueba en masa. Les tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, esta flecha se entiende como una igualdad. Bien. Ley de proporciones definidas o ley de Proust. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Proust? Que cuando en una reacción química uno de los reactivos fija qué masa del otro va a reaccionar. ¿Sí? Cuando la reacción es estequiométrica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, cuando la reacción se cumple en su totalidad, la masa de uno de los reactivos fija o determina, mejor dicho, qué masa del otro va a reaccionar. Por ejemplo, el azufre y el hierro, fíjense que se combinan para formar sulfuro de hierro. 4 gramos de azufre reaccionan con 7 gramos de hierro, para dar, ¿sí?, 4 y 3, 7 y 4, 11 gramos de sulfuro de hierro. Entonces, la relación entre las masas de los elementos es la masa de A y la masa de B. Si hago el cociente, me tiene que dar una proporción constante. Sí, pregunta. No, no entendí lo que explicaste recién antes de esto. Mira acá. A ver si así lo entendés. Yo tengo que el azufre, fíjate cuánto pesa en la tabla periódica, por favor. Busca el azufre. 32. 32. ¿El hierro? A ver. Es un elemento no de sé. transición. En el cual... 56. Bien. Si sumás 32 más 56, ¿cuánto te da? Ahí te digo. 88. Perfecto. Entonces, 32 gramos de azufre reaccionan con 56 gramos de hierro para darte 88 gramos de sulfuro de hierro. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Esta es una reacción química. Ahora, si en vez de 32 yo tengo 8 gramos de azufre, ¿sí?, porque uno puede poner las cantidades, ¿sí?, que tenga en el laboratorio, que disponga o que quiera hacer reaccionar. ¿Qué te doy como ejemplo? Si vos vas a hacer, por ejemplo, no sé, qué sé yo, vamos a un equipo cotidiano, vas a hacer una docena de empanadas, ¿sí? ¿Cuánto utilizás para hacer una docena de empanadas de carne? De carne picada. Aproximadamente. ¿1 kilo? No, un No kilo, sé. un kilo te salen por lo menos 3 docenas. Ay, no sé. Si vas a hacer una docena de empanadas, ¿sí?, con todo lo que más que le pones, porque le pones cebolla, le pones morrón, le podés poner papas, si les querés el salteña, lo que sea, usarás 400 gramos de carne, medio kilo, como mucho, ¿está? Si vas a hacer una docena. Ahora, si vas a hacer, qué sé yo, 6 docenas, tenés que multiplicar a eso por 6. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿El concepto? Bueno. En las reacciones químicas, obviamente pasa lo mismo. Si yo pongo 32 gramos de azufre en un recipiente y le agrego 56 gramos de hierro,
y reaccionan entre sí, lo que me van a dar son 88 gramos de sulfuro de hierro. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Si pongo 8 gramos de azufre, necesito 14 de hierro. Si pongo 16, necesito 28. Si pongo 64, necesito 112. ¿Hasta ahí estamos más o menos? Vamos a ver si es cierto. Hagan con la calculadora, dividan, por favor. 56 dividido 32, ¿qué número les da? 1,75. Perfecto. Ahora dividí 14 dividido 8. 1,75. 28 dividido 16. 1,75. 112 dividido 64. También 1,75. 224 dividido 64. 3,5. Ah, ahí no te dio. ¿Por qué? No. Miren la filmina. Si yo me fijo en esto, ¿sí? El doble de 8 es 16, ¿no? Sí. El doble de 14 es 28. Son múltiplos Sí. entre sí, son proporciones, ¿sí? Ujú. Ahora, si yo tengo 64, ¿cuántas veces es el 8? Matemática. 8. 8. Y si tengo 112, ¿cuántas veces es el 14? 8. 8. ¿Qué pasó acá abajo? Yo acá puse 224. O sea, puse más hierro, pero puse la misma cantidad de azufre. Con lo cual, este reactivo ahora se denomina limitante. Porque fíjense que el producto es el mismo que en la fila anterior. Como no tenía el doble, porque para reaccionar 224 gramos de hierro, ¿cuánto necesito? 128. Exactamente. Pero yo puse 64, la misma cantidad que lo anterior. Entonces el producto que se me forma es el mismo. Eso quiere decir que la masa de uno define qué masa del otro va a reaccionar. ¿Está claro? Sí. O sea, no van a reaccionar los 224 del otro elemento. Van a reaccionar 112 nada más. Acá te van a Claro, quedar solo los 112 que de exceso. alcancen con el 64 de... Exactamente. azúcar. De acá van a Ah. reaccionar 112, los otros 112 te quedan de exceso. No reaccionan. Claro. ¿Se entiende? Como esto? dijo, profe, De acá van a reaccionar solamente 112. Los 112 que quedan de más son la parte del reactivo en exceso. Porque hay un excedente. Porque por 64 reaccionan 112, y ya lo definimos. Son proporciones. ¿Sí? Por eso es ley de las proporciones definidas. Son proporciones. Si yo divido la masa de uno y divido la masa de otro, que lo puedo hacer indistintamente, dividan 8 dividido 14 y 16 dividido 28 y le va a dar lo mismo. Lo que pasa es que le va a dar menor a 1, pero es lo mismo. Le va a dar el mismo número, a eso me refiero. ¿Está? Pero acá te quedan 112 que no reaccionan. Por eso se forman solamente 176. ¿Está claro? sí, pero como había dicho, la masa de uno hace que reacciona del otro, ¿cómo dijo No, eso? la masa de uno de los reactinos define qué masa del otro va a reaccionar. Por eso, cuando yo pongo 64, define que solamente van a reaccionar 112. Por eso es ley de las proporciones definidas. Si te fijas en la filmina anterior, masa de A, masa de B. Si hago el cociente, que fue lo que hicieron ustedes con la calculadora, me da un valor que es constante, que les dio 1,75 en todos los casos, obviamente menos en el último porque uno de los reactivos estaba en exceso. ¿Queda claro? Sí. Quiero mirar la hora para no pasarlo. Bien. Hipótesis de Avogadro, ya lo dije. A una presión y a una temperatura determinadas,
que anótenlo, esto bueno, igual está acá abajo, ¿sí? La presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 0 grados centígrados, ¿sí? Cualquier gas, cualquiera, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, helio, cloro gaseoso, flúor gaseoso, hidrógeno gaseoso, cualquiera sea el tipo de gas, independientemente, un mol de ese gas ocupa un volumen de 22,4 litros y como es un mol, tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos, en el caso que sean gases nobles, ¿sí?, de esa sustancia. ¿Está claro? Esto porque hay problemas en la guía que les relaciona justamente este número que es fijo, es una constante, ¿sí? Yo esto ya lo había mencionado en la clase pasada. Y ahora lo extiendo para justamente gases, porque el próximo tema que vamos a ver es gases. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es una masa atómica o masa molecular? Cuando nosotros trabajamos en la tabla periódica nos da un valor para la masa de cada elemento, ¿sí? Que en realidad la masa atómica se va a calcular, yo se los mencioné a esto, ponderando. ¿Qué quiere decir ponderar? ¿Qué quiere decir el término ponderar? ¿Sumar? No. No, no es sumar. Como que uno pesaba más que el otro o tenía más fuerza que el otro. Por ahí. Les doy un Sacando un porcentaje. No, les doy un ejemplo. Supongamos que yo tengo las notas de ustedes, ¿sí? Tengo la nota del primer parcial, del segundo parcial, del tercer parcial. Tengo la nota de trabajos prácticos que han entregado en plataforma. Tengo notas de actitudinales de ustedes, ¿sí? Los que asisten a clase, los que responden, etcétera, ¿sí? Y uno pondera dándole un mayor peso, por ejemplo, a la nota del parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que si la nota del parcial, sea cual fuera, entre la nota total, ¿sí?, la pondero con un 70%, ¿sí? La nota de los trabajos prácticos la pondero con un 20%, porque puede ser que en el trabajo práctico lo presenten 5, pero lo haya hecho 1 y los otros 4 firmen abajo, por ejemplo. ¿Está? Y la nota actitudinal la pondero por un 10%, porque hay muchos que no pueden asistir, porque, qué sé yo, distintas maneras, o algunos no intervienen en clase porque son más tímidos, entonces le doy menor peso a eso. ¿Se entiende esto? Eso es ponderar. Entonces acá se pondera a las masas de los distintos isótopos por, obviamente, el más representativo del mismo. Por ejemplo, carbonos hay 12, 13 y 14. Pero si ustedes ven la masa del carbono que aparece en tabla, es 12, y algo, ¿sí? Ese y algo es la masa relativa de los otros isótopos que son menos abundantes. ¿Está claro esto? Con lo cual lo representan menos, ¿sí? Y cuando uno tiene un compuesto, calcula la masa molecular o masa molar, son sinónimos, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la masa molecular o masa molar del ácido sulfúrico que está ahí abajo, tengo 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Entonces me voy a la tabla y me fijo, ¿cuánto es la masa del hidrógeno? Si la quiero poner exacta, 1,008. ¿Cuánto es la masa del azufre? 32,06. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 16. Cada una multiplicada por el número de elementos o átomos que aparecen en toda la estructura molecular. La suma me da 98, aproximadamente 98 gramos mol, ¿sí? Para los problemas van a ver que los ayudantes, los chicos les van a decir que redondeen. Por ejemplo, la masa del hidrógeno es 1, la del azufre es 32, la del oxígeno es 16, la del nitrógeno es 14, la del flúor es 19, la del mercurio, ¿cuánto es la de mercurio? A ver, búsquenla. ¿Cómo la pueden expresar? Redondeándola a un número entero.
con 3 cifras significativas. ¿200? No, redondearla a un número entero con 3 cifras significativas. Escuchá lo que te digo. ¿Cuánto es la masa? Decime. $200,59. Si la redondeás a un número entero con una cifra significativa, el 5, el 6 se transforma, ¿sí? Al 5 le suma 1 y el 5 te suma 1 al 200, 201. ¿Está claro? Sí. ¿Y por qué dije 3 cifras significativas? Porque no lleva coma, en ese caso. Si te dijera una cifra redondeada con 4 cifras significativas, le pones 200,6. ¿Está claro? Recuerden eso de matemática. Y recuerden que redondear no es lo mismo que truncar. Repasen esas cosas, por favor. Bien. Concepto de mol, ¿sí? El número de Avogadro, ¿sí? Habla de átomos o moléculas. Es decir, que cuando tenemos, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, un mol de carbono que tiene una masa atómica de 12 gramos, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de dióxido de carbono que tiene una masa de 44 gramos, tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, etc. ¿Sí? Y fíjense que se define al mol como la sustancia o sistema que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas, iones, como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Esta es la unidad internacional, porque el carbono 12 es el más representado en toda la corteza terrestre. Para calcular el número de moles, o bien pueden hacer una regla de 3, ¿sí? Es decir, un mol, por ejemplo, a ver, ¿cuántos serían en masa? 5 moles de carbono sólido. ¿60? Sí, 60. 60 gramos. ¿Está claro? ¿Qué cálculo hicieron? 12 por 5. 5 por 2, 10, 5 por 1, 5 y 1, 6. ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer con una regla de 3, un mol, ¿sí? 12 gramos. 5 moles, 5 por 12 dividido 1, te da 60. O dividiendo la masa sobre la masa molar. ¿Sí? Así calculan el número de moles. Al revés. Si yo quiero calcular cuántos son, ¿sí? 60 gramos de carbono, ¿qué divido? 60 dividido 12. Me va a dar 5. ¿Está claro? Fíjense acá. Calcular cuántos moles de dióxido de carbono habrá en 100 gramos de dicha sustancia. Entonces, 100 gramos dividido 44 gramos mol me da 2,27. Que es lo mismo que decir, si 44 gramos es un mol, 100 gramos son X. ¿Está claro? Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, la forma que más les guste o les quede cómodo a ustedes. ¿Sí? Bien, por ejemplo, ¿cuántas moléculas de cloro hay en 12 gramos de cloro molecular? ¿Sí? Y si todas las moléculas se disocian para dar átomos de cloro, ¿cuántos átomos de cloro hay? ¿Sí? Primero, para ver las moléculas que hay en 12 gramos de cloro molecular, ¿sí? ¿Cuánto es la masa del cloro? Busca en la tabla. 17. No, la masa. Ese es el número atómico. 35. 35,45 si lo llevas a la masa total, ¿no? Sí. Bien. Entonces,
Como la masa molecular del cloro es 35,45, la tengo que multiplicar por 2, porque es cloro molecular, ¿está claro? O sea que la masa sería 70,9. ¿Mm? Entonces, si en 70,9 hay 6,022 por 10 a la 23, o primero puedo calcular los moles como está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuántos moles representan los 12 gramos de cloro? Si un mol de cloro, 70,9 gramos, ¿sí? 12 gramos, X moles de cloro. O dividiendo 12, dividido 70,9. Eso me da 0,169 moles de cloro. ¿Está claro? Y teniendo en cuenta que si un mol son esta cantidad de moléculas, esta cantidad de moles son 1,017 por 10 a la 23 moléculas. Otra regla de 3. ¿Sí? Ahora, en átomos, ¿cuántos tengo? El doble. Porque por cada molécula tengo 2 átomos. ¿Está claro? ¿Sí? Esto lo podrían haber hecho más directo, porque ustedes podrían haber dicho 70,9 gramos de cloro corresponden a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloro. Con 12 gramos tienen X. Y les va a dar el mismo resultado que este que está acá abajo. Pero en vez de con 2 reglas de 3, con una sola. ¿Mm? Bueno, esto lo dejamos para la próxima. ¿Sí? Porque ya ahora, dentro de un ratito, va a entrar Lisandro. ¿Sí? Y creo que hoy están medio mareados, me parece. ¿Puede ser? ¿Esto quedó claro? ¿Esto que expliqué acá? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Me queda darles composición centesimal y fórmula mínima y molecular. ¿Sí? Así que les pido, por favor, vean el video de la clase del viernes, que va a estar completo, ¿sí? Y desde ahí van a poder hacer problemas. La semana que viene seguramente voy a dar consultas, no voy a agregar temas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y las filminas estas las vas a Sí, subir? esto va a estar en fotocopiador, en plataforma, sí. Sí. Están las anteriores, están también, ¿eh? La de enlace químico Sí, está. la del viernes próximo, que va a pasar, tenemos que mirar, o la del viernes pasado. No, la del viernes próximo. Ah, Sí. por Hoy eso corté sí. la clase porque me lo pidió la coordinadora, ¿sí? Pero el viernes no. El viernes no. Entonces el viernes termino me quedan 4 o 5 filminas nada más. Es muy poquito lo que queda. ¿Está? Bueno, dale. ¿Sí? Bueno, no se olviden poner el presente y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? ¿Estamos? Dale. Chao, profe. Después esto se lo Chao, subo profe. después, ¿eh? La clase de hoy hasta acá se la subo. ¿Sí? Bueno, Gracias. Hasta luego. buenas Gracias. tardes. Gracias. Chao.